Bueno, ayer nos quedamos en no, así, en la confidencialidad. Entonces, hablábamos de que dentro de los códigos de ética, y vamos a regresar solo para que nos recordemos, que existen pautas que todo código de ética debe incluir. Básicamente es para realizar un código de ética o para pues confirmar de que esté bien integrado, ¿verdad? ¿Qué es lo que debe contener entonces el código de ética? Consentimiento informado, máximo beneficio, reducir el daño y confidencialidad. Entonces ya vimos el consentimiento informado, donde vimos el caso de este chico que pues había entrado en un estudio, ¿verdad? Y que pues nunca se le dijo toda la verdad del estudio. Ahora el máximo beneficio, pues como vimos en todos los casos anteriores, pues hemos visto de que pues tiene como la finalidad es buscar la mejor opción para el paciente en donde se recupere o se tenga el mejor beneficio para él. Ahora reducir el daño, pues es básicamente pues evitar cualquier daño innecesario. Y pues vamos por la confidencialidad. Entonces, cuando hablamos de confidencialidad, hablamos de que se protege la confidencialidad de los datos obtenidos de las personas o grupos. Básicamente, pues, en donde pues el investigador o el trabajador de la salud con el participante o el paciente acerca de cómo se manejará, administrará, difundirá la información personal, resultados, etcétera, ¿verdad? Básicamente, pues lo que buscamos es de que esa información esté siempre resguardada en cierto punto. Como hablamos ayer, ¿verdad? Cuando estamos en un laboratorio, normalmente pues no sabemos qué pasa con esos datos que pues sacan de nosotros y eventualmente los pueden utilizar para estudios o para saber, ¿verdad? De la población, etcétera. Que pues desde nuestro punto de vista pareciera como algo bueno, ¿verdad? Pero pues hay muchos puntos de vista y pueden utilizarse en nuestra contra. Entonces, pues tenemos que estar seguros de que pues cada vez que se utilicen mis datos, mi información personal, tiene que llevar mi permiso. Entonces, hay casos donde no es posible saber la confidencialidad o donde pues se puede conocer ciertos tipos de confidencialidad. Entonces, está la información no vinculada cuando el investigador no conoce a la persona. Entonces, básicamente, pues la persona que recibe en el laboratorio, pues no sabe nada de la persona, simplemente recibe la muestra y no hay forma de conocer de dónde viene, no hay forma de conocer ni a dónde va, nada. Esa es una información no vinculada. Ahora, la información vinculada es una información anónima, o sea, que sí existe un lazo indirecto entre la muestra y el paciente, pero nosotros no lo conocemos en ese momento, pero hay forma de encontrarla. Básicamente, pues se puede identificar de una forma indirecta, por ejemplo, cuando nosotros vamos al laboratorio, nos toman una muestra de sangre, pero la muestra de sangre no dice Ashley Sandoval, sino que pues básicamente le pegan un código de barras y ese código de barras está enlazado con mi nombre. Pero entonces la persona que analiza la muestra o la persona que recibe o que saca la muestra no sabe quién soy. Básicamente pues hay solo una vinculación que él tendría que ir, escanear el código de barras y conocer quién soy. Esa se le llama vinculada. Entonces, no vinculada cuando no hay forma de conocer quién es y vinculada, que como su nombre lo dice, pues se vincula el nombre de la persona la muestra. Y ahora, pues, la otra es la no nominal, donde la información se vincula a un código sin que incluya datos personales. Aquí básicamente, pues, es cuando tenemos un código, pero es un código numérico, por ejemplo. Yo soy la número 17. Entonces, la número 17 tiene este tipo de muestras y entonces ya ni siquiera me llaman por mi nombre, sino que por la número 17, ¿verdad? Pero hay una forma de conocer que la número 17 se llama Ashley Sandoval. Y ahora, pues, la nominal
Es en donde sí se identifica a la persona, pero los datos solo sirven para análisis estadísticos. Aquí básicamente sí se requiere utilizar el nombre de la persona o el grupo y es imprescindible que se haga del conocimiento del comité el evaluador de ética. Aquí básicamente pues estamos hablando de lo que nosotros hacemos normalmente cuando vamos a un laboratorio o un hospital. Nosotros damos una información nominal porque tiene un nombre, ¿verdad? Y como su nombre lo dice, nominal, ¿verdad? Es de que pues tiene un nombre amarrado a esa muestra. Siempre, siempre la va a tener. Aquí no hay un código, sino que es un nombre. Aquí no hay un número, ¿verdad? Sino que es un nombre. En este caso, pues eh, mis muestras van a ir con mi nombre preciso, ¿verdad? Y si yo quiero, y bueno, ahí esta es una parte importante y por eso dice que hay que conocer el del comité evaluador de ética, porque el comité pues nos va a permitir tener esta relación en donde podamos asegurar de que pues esos datos no se van a utilizar para otra cosa, porque tienen mi nombre, saben quién soy, saben dónde vivo, saben qué hago. Básicamente los hospitales tienen más información hasta que nosotros, ¿verdad? Eh, y saben muchísimo más de nosotros, de nuestro cuerpo, que nosotros mismos. Entonces, si hemos estado en hospitales o en laboratorios, etcétera, ¿verdad? Ellos tienen la posibilidad de conocernos y saber cuáles son nuestros padecimientos, nuestras debilidades, etcétera. Entonces, por eso es tan importante que haya seguridad en este tipo de datos. ¿Está claro entonces los cuatro tipos de confidencialidad? Sí, todo bien. Ok. Ay, disculpen ustedes, pero estoy toda tosiendo. Bueno, entonces, como les decía, la información nominal es la que se utiliza en hospitales, laboratorios biológicos, en laboratorios de imágenes, etcétera. Bueno, entonces pasamos a la evaluación ética. La evaluación ética en investigaciones y epidemiológicas en cualquier circunstancia se deberán respetar la Declaración de Helsinki y las pautas internacionales para la investigación biomédica en seres humanos. Aquí básicamente pues es respetar las pautas de investigación, ¿verdad? Ese es cuando hablamos de evaluación ética, pues es una evaluación en donde pues confirmamos de que se están respetando las pautas internacionales. Todos los estudios epidemiológicos deben de someterse a una evaluación ética. Era lo que les decía ayer, ¿verdad? Cuando nosotros damos nuestros datos a un laboratorio y eventualmente pues quieren utilizar mis datos para hacer una evaluación epidemiológica, por ejemplo, es saber cuántas personas tuvieron dengue, cuántas personas tuvieron varicela, qué sé yo, ¿verdad? eh, y saber cuáles tipos de evaluaciones y tipos de padecimientos que tuvieron durante la varicela, por ejemplo. Entonces, ellos pueden tomar mis datos y utilizarlos en estos estudios epidemiológicos. Pero para asegurarse de que esta información esté utilizándose correctamente, debería de tener una evaluación ética, confirmando de que efectivamente pues no se estén utilizando de forma incorrecta, ¿verdad? De forma mala, ¿verdad? Y bueno, entonces, ¿quiénes hacen la evaluación ética? Pues los comités de ética. Entonces, ¿qué es un comité de ética? Son órganos compuestos por diferentes personas, o sea, que son interdisciplinarios, cuyo perfil proviene de diversos niveles jerárquicos. Como les decía, ¿verdad? Aquí el comité de ética está hecho por diferentes disciplinas, o sea, diferentes profesiones o oficios, ¿verdad? En este caso podría ser una enfermera, un médico, un químico biólogo, un químico farmacéutico, eh, un técnico de laboratorio, una persona de, no sé, de mantenimiento, ¿verdad? Un ingeniero, un administrador, etcétera, ¿verdad? Y podemos incluir de cualquier tipo, no necesariamente tienen que ser profesionales de la salud.
Y justo en eso se basa el que sean interdisciplinarios, porque entonces aseguramos de que no se sesgue cualquier decisión hacia la salud, sino que también podamos ver la parte financiera y podamos ver, por ejemplo, la parte comercial, etcétera, ¿verdad? Que se incluyan todas las partes y todos los puntos de vista. Su principal responsabilidad es preservar la ética y los valores. Entonces, esta parte es muy importante. Los comités de ética tienen como objetivo preservar la ética y los valores dentro del área donde se trabaja. Recordemos que el comité de ética no solamente es para el área de la salud, ¿verdad? El comité de ética también es para el área, para cualquier área, ¿verdad? El laboral, eh, el área de trabajo, ¿verdad? El área de, por ejemplo, un comité de ética para un comercial, ¿verdad? Un centro comercial, o un comité de ética para eh, las vías de tránsito, etcétera, ¿verdad? Hay de todo, ¿verdad? Hay todo tipo de comités de ética que no, que deben de incluir las mismas situaciones, ¿verdad? Deben de ser interdisciplinarios y que su objetivo sea preservar la ética y los valores. ¿Está claro que es un comité de ética? Sí, Sí, los demás. Sí, licenciado. Gracias. Bueno, disculpe, pero es que estoy ahí limpiando y todo, porque si no, me oyen toda tosiente y moquienta. Bueno, el comité de ética puede ser local o nacional. Muy importante, ¿verdad? ¿A qué se refiere con local o nacional? Que depende del rubro, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos trabajando en en una empresa, obviamente va a ser localizada la empresa. Si estamos trabajando o si estamos hablando de algo social, ¿verdad? Puede ser más nacional. Por ejemplo, lo que les mencionaba de un comité de ética para el manejo del tránsito, por ejemplo. Eh, Hay un comité de ética para ese manejo. Básicamente, pues es que, por ejemplo, no nos pare un policía y que no nos quiera pedir una, una mordida, ¿va? O un soborno, ¿verdad? Con tal de que pues no le pongamos una multa. Eso, por ejemplo, ¿verdad? Está escrito dentro del comité de ética, ¿verdad? En el código de ética del tránsito municipal. Entonces, pues hay comités de éticas nacionales. Deben de tener reglas generales que se refieran a la periodicidad de las reuniones, o sea, cada cuánto se van a estar reuniendo, establecimiento del comité, o sea, dónde se va a establecer, ¿verdad? Si va a haber un lugar específico donde unirse. Si asisten la mayoría de sus miembros, muy importante porque el comité de ética, donde no llegan las personas que son miembros del comité, es como que no existiera. La idea es de que siempre se reúnan todos los miembros del comité y que todos tengan una opinión respecto a la información que se va a dar ahí. Y bueno, que cómo se van a tomar las decisiones, por ejemplo, si va a ser por una mayoría, la toma de decisiones va a ser por mayoría, por votaciones o por ejemplo, que va a haber un grupo de 3 personas, ¿verdad? Una triada donde pues estas personas van a tomar las decisiones después de escuchar la información de todos. Hay diferentes tipos de comités y de acuerdo al lugar, normalmente los que son los comités que son de ética privada, ¿verdad? Que son básicamente en empresas privadas o en hospitales privados o en instituciones privadas. Básicamente, pues ellos utilizan una triada. Eh, ma-
ponen el comité de ética donde pues se dan las opiniones y las posibles acciones a tomar, así como también los posibles riesgos, ¿verdad? Y qué es lo que puede pasar si se hace esto o no se hace esto. Y luego pues la triada de, o sea, básicamente son tres personas que son fundamentales en el lugar, ¿verdad? Puede ser un jefe de médicos, un dueño del hospital, ¿verdad? Y un administrador o un jefe administrativo, ¿verdad? Un director, por ejemplo. Ellos toman la decisión final de acuerdo a la información que le dieron. Eso es lo que normalmente se hace en las áreas privadas y las áreas públicas normalmente pues se toman votaciones y pues de acuerdo a la votación pues se llega a una acción. Todos los miembros del comité deben guardar una conducta ética. Eso es importante, ¿verdad? Recordemos de que pues somos parte, si somos parte del comité, pues debemos de ser los ejemplos, ¿verdad? Si hablamos de una investigación, las evaluaciones éticas deben garantizar que la investigación tiene solidez científica y que no pues simplemente se haga una acción y ya, ¿verdad? Sin saber de dónde viene. Que se respeten las normas de seguridad y la calidad en beneficio de los participantes y de los resultados del estudio. Se respeten los derechos de los grupos o personas vulnerables. Aquí básicamente pues se está buscando que efectivamente se haga prácticas de forma ética en todo el proceso del estudio. Ahora, en la práctica, se garantizan decisiones consensuadas que no tengan sesgos y que incluyan todas las causas y posibles consecuencias de cada acto del caso. Básicamente, pues cuando hablamos de la práctica, hablamos ya de procesos de trabajo, ¿verdad? En donde pues nosotros estamos en una empresa o en una industria o en un hospital, en un laboratorio, etcétera, ¿verdad? Aquí en este caso, pues se debe garantizar que las decisiones sean consensuadas, que no hayan sesgos y que incluyan todas las causas y posibles consecuencias. Muy importante que no hayan sesgos. Normalmente tendemos a sesgar esperando pues favorecernos a nosotros mismos. Como hablamos en el caso de aquel chico que era químico biólogo y de que pues él había cometido un error en la calibración de unas pruebas y, y dio los resultados sin calibrar. Entonces, en ese caso, pues, él podía haber tomado decisiones, o mejor dicho, tomó una decisión sesgada, porque obviamente a él no le convenía hacer algo. Si él, por ejemplo, se lo dice a su jefe, ¿verdad? Y su jefe está en el laboratorio, tampoco a él no le conviene que se sepa, porque pues él es el jefe y no quiere que pues la gente sepa de que él no está controlando a su personal. Entonces, a la larga, pues esos sesgos tienden a ser como muy comunes y por eso es de que pues lo que se busca con estos comités de ética es de que se incluyan estos tipos de casos y de que entre todos se tome una decisión de qué hacer cuando esto sucede. Hubo un error en el laboratorio, entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Verdad? Porque van a pasar, eso es normal, ¿verdad? Es imposible que no existan errores, ¿verdad? Si hay un error, entonces se deben de parar las pruebas, parar el tratamiento, buscar al paciente, qué es lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, la decisión debe de ser consensuada, ¿verdad? Y no sesgada por el laboratorio, porque el laboratorio, como hablamos, normalmente tiende a buscar que pues no se sepa la información con tal de que pues no se vean mal, ¿verdad? Pero si ya lo hablamos a nivel de todo el hospital, donde pues todas las personas están incluidas, como por ejemplo el médico, los enfermeros, pues no los pacientes, pero sí las personas que puedan interceder por el paciente, em, cuál creen ellos que sería la mejor opción para manejar este tipo de situaciones. Y así se llega a un consenso. Ahora el comité de ética, cuando hablamos de la investigación, independientemente de las características del comité evaluador de ética, los investigadores presentarán sus protocolos de investigación de tal manera que cumplan con los requisitos. Hay una serie de requisitos que el comité de ética debería de cumplir. En este caso, pues pueden ser objetivos, antecedentes, justificación, diseño minucioso del total de técnicas e intervenciones, plan estadístico, criterios de ingreso y exclusión, información para certificar la seguridad de las técnicas, detallar los posibles riesgos, demostrar mediante qué procedimiento se obtendrá el consentimiento informado, demostrar mediante qué procedimiento se garantizará la confidencialidad. Esta parte es importante. No, no les pido que se lo sepan, como les he dicho, ¿verdad? De memoria,
pero para que vean de que pues existe y de que debemos de estar integrados en esta parte. No, seguro, ¿verdad? Cuando hagan su trabajo de tesis o su trabajo final para graduarse, van a tener algún tipo de investigación o intervención con pacientes, ¿verdad? Entonces, pues demostrar esta parte es importante, pero más que todo por la parte ética, ¿verdad? No por la parte de, pues porque en las investigaciones, básicamente esa es una investigación. En nuestras investigaciones en Guatemala, pues nadie nos exige mayor cosa, pero nosotros que ya conocemos esta información, deberíamos nosotros de, de, de ser proactivos, ¿verdad? Ver esta práctica, ¿verdad? Dar que va a haber un consentimiento informado y demostrar de que se va a garantizar la confidencialidad. Por ejemplo, les cuento, ¿verdad? Yo tengo un amigo que hizo su tesis con trabajadoras sexuales para ver la incidencia de VIH. Entonces él, pues iban y tomaban las muestras, ¿verdad? Con las trabajadoras sexuales y pues las analizaban y confirmaban cuántas personas tenían VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. Al final, pues ellos querían que firmaran un acuerdo de confidencialidad porque como pues son trabajadoras sexuales, que no se iban a hacer ningún mal uso de esos datos, ¿verdad? Y que ellas supieran qué era lo que iba a pasar. Pero como se estaba trabajando con un hospital público en ese momento, el hospital dijo que no era necesario que firmaran nada y que no. Y entonces no permitió que firmaran el acuerdo de confidencialidad que los mismos estudiantes habían hecho. Entonces realmente se volvió como algo feo, ¿verdad? Porque pues las señoras solo llegaban a que les tomaran las muestras y se iban. Y ellas no sabían ni de qué estaban hablando, ¿verdad? No tenían idea de para qué era, no querían, ni siquiera les daban los resultados. Al final, para no hacerse las largas, ¿verdad? Los análisis ni siquiera se los dejaron hacer a ellos, ni sino que los hicieron por aparte del hospital y solo le entregaron los resultados a los estudiantes. Y pues pareciera como que todo fue sesgado con tal de que pues no se diera la información real, ¿verdad? Y entonces pues ninguna de las trabajadoras sociales tenía VIH, ninguna tenía ninguna enfermedad de transmisión sexual, lo cual sabemos que es imposible, ¿verdad? Si son trabajadoras sexuales, ¿verdad? Entonces era como muy raro, ¿verdad? Para que vean de que pues en la sociedad en la que vivimos, realmente la gente sigue teniendo ese miedo a que la gente sepa lo que está pasando, ¿verdad? Y pareciera un miedo tonto, porque pues no va a pasar nada si se lo transmiten, si se lo dan, al contrario, ella puede tomar medicamento o puede hacer algo al respecto. Y en vez de ayudarnos, los están manteniendo como tontos, ¿verdad? Entonces, esta parte para nosotros, que somos trabajadores de la salud, eh, aunque no nos lo exijan o no nos lo permitan, deberíamos nosotros de exigirlo, ¿verdad? Como parte de nuestra ética. Aparte, pues se habla también de demostrar que el investigador o grupo de investigadores tenga la capacidad de experiencia para llevar a cabo el estudio, ¿verdad? Sujetarse a otras consideraciones éticas que no sean previstas y básicamente pues cumplir con la Declaración de Helsinki. Entonces, pues existen estos comités de ética y esta información en la que podemos basar nuestros procesos de investigación. Entonces, bueno, aquí para terminar, aquí tenemos una comparación de los principios éticos básicos y las pautas para la evaluación ética, para que quede clara la diferencia. Los principios éticos básicos son fundamentos morales que guían la conducta ética. Entonces estamos hablando de una conducta, básicamente cómo nos conducimos nosotros, mientras que las pautas para la evaluación ética son directrices prácticas. Entonces son directrices para poder aplicar los principios éticos. Entonces, si nosotros tenemos una directriz, es más fácil para nosotros poder aplicar los principios. Un ejemplo, ¿verdad? La autonomía, la beneficencia, no maleficencia y justicia son parte de los principios éticos y las pautas son el consentimiento informado, máximo beneficio, reducir el daño y la confidencialidad. El propósito, ¿verdad?, de un principio ético básico es establecer un marco moral. Y en cambio, las pautas de la evaluación ética es proveer un proceso
para la toma de decisiones. Aquí hablamos de un proceso sistemático, ¿verdad? Se debe de hacer esto, no se debe hacer esto, etcétera, ¿verdad? Mientras que el propósito de los principios éticos básicos va a ser manejar una moral para poder actuar de forma ética, ¿verdad? La naturaleza, pues, del principios éticos básicos son normativas y abstractas. ¿Qué significa que sea abstracta? Que básicamente, pues, es muy dependiente de la acción. Al momento de que yo tomo la decisión o de que estoy viviendo la situación, pues voy a tomar diferentes acciones, ¿verdad? Y esos, pues, los principios éticos básicos me van a permitir evaluar esa acción o analizar las acciones. Ahora bien, las pautas son básicamente contextualizadas, ¿verdad? Me dan un texto en donde pues yo puedo guiarme para saber qué hacer. Entonces, pues yo voy a poder analizar con los principios éticos básicos y pues si esto no me es suficiente, yo puedo ir a las pautas de la evaluación ética y buscar mi código de ética y entonces dice, el código de ética dice que debo hacer esto y esto. Entonces, pues yo ya puedo tomar una decisión de qué hacer. En la aplicación se aplican a situaciones éticas en diversas disciplinas. Básicamente, pues en los principios éticos básicos no solo se guían para la salud, sino que para cualquier situación ética. Y las pautas para la evaluación ética, ya podemos evaluar casos específicos. ¿Por qué? Porque pues vamos a hacer un código de ética para cada situación, para cada área, ¿verdad? Por ejemplo, para el área de trabajo dentro de mi empresa, para el área de trabajo dentro de un hospital, para el área de trabajo dentro de una institución pública. Entonces, hay diferentes pautas de evaluación, perdón, hay diferentes códigos de éticas que siempre se basan en las pautas de evaluación dentro de diferentes tipos de rubros, ¿verdad? La flexibilidad. Los principios éticos básicos son rígidos, aunque pueden ser interpretados. Así como hemos hecho un análisis para los casos específicos en donde pues vemos de que la autonomía puede ser interpretada por una persona de una forma y por otra persona de otra forma, esto es importante y ambas están bien. Y justo de eso se trata, ¿verdad? De que pues cuando nosotros analizamos un caso y nos juntamos con un comité interdisciplinario, podamos dar opiniones de ambos lados, tanto del lado de la persona que con la que trabajo, ¿verdad? Como con el de la persona que trabaja con el paciente. Entonces, tener diferentes interpretaciones del mismo principio. Esa es la idea del comité interdisciplinario. Ahora las pautas pues son más flexibles porque se adaptan a las circunstancias, ¿verdad? En este caso pues si son laborales o si son paciente o de investigación o de no sé, de tránsito, ¿verdad? O etcétera, ¿verdad? Hay diferentes circunstancias que pueden dar diferentes pautas en el proceso de evaluación. Ahora el enfoque está centrado en principios fundamentales, que es básicamente los que conocemos, mientras que las pautas de evaluación ética está centrado en la acción y el proceso de toma de decisiones. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra acción y proceso de toma de decisiones? De acuerdo a la elaboración del código de ética, ¿verdad? Entonces, ya cuando nosotros cuando vamos a hablar de los principios éticos básicos, vamos a analizar y podemos tomar una decisión de acuerdo al análisis. Pero si este proceso necesita un trasfondo, o básicamente pues o tomar una decisión entre varias opiniones, entonces pues ya nos vamos al comité de ética, en donde pues vamos a buscar el código de ética que utilizó las pautas de evaluación ética para poder definirse. Y entonces pues ya podemos seguir esas normas. No sé si está clara la diferencia entre ambos. ¿Seguros? A ver los demás. Sí, todo claro. Sí, todo claro. Bueno, entonces,
¿No tienen alguna pregunta, algún comentario? Por el momento todo bien, licenciado. Ok. Bueno, entonces les voy a, no sé si lograron ver sus notas o ya vieron que ya están subidas sus notas de los exámenes. ¿No? Pues yo la verdad no he visto Lick, pero voy a revisar. Ok, bueno. Entonces les voy a, vamos a resolver el examen. Me gusta pues hacerlo cuando ya saben que están sus notas, pero había dejado el tiempo hasta hoy para eso, entonces lo vamos a tener que hacer. Entonces vamos a resolver la primera parte porque vi que hay unas cosas que pues pensé que estaban más claras y me di cuenta que no. Entonces quería que pues lo repasáramos como para que pues estemos claros en los conceptos básicos. Estos son los conceptos más básicos y prácticamente son casi que los únicos que nos vamos a tener que aprender de memoria. Lo demás pues no es tan rígido, ¿verdad? Entonces, esta es la única parte que sí me gustaría que estemos seguros de qué es, ¿verdad? Entonces, la pregunta uno, ¿verdad? Ética como concepto. Ay, ya ven mi pantalla, ¿no? ¿Ven el examen? Sí se ve, Lick. Sí, ok, gracias. Bueno, en ética como concepto es ciencia que estudia los valores morales y los principios ideales de la conducta humana. Ciencia práctica que se ocupa de las virtudes morales. Pensamiento filosófico que estudia la moral. Aquí pues la respuesta es todas las anteriores, pero porque muchos me contestaron solo la primera. Está bien, ¿verdad? Porque pues sí es parte del concepto. Pero recordemos que la ciencia que estudia valores morales también estudia las virtudes morales. Y también estudia el pensamiento filosófico del estudio moral. Aquí básicamente todo lo que estudia la moral es ética. Entonces sí está incluido los tres conceptos dentro de uno. Ahora la pregunta dos. La moral se diferencia de la ética en que la moral incluye normas y la ética no. Como vimos, ¿verdad? La moral pues puede incluir un rótulo o puede incluir no sé, ¿verdad? Una persona que diga esto no se hace, ¿verdad? Y esto pues ya es una norma, mientras que la ética actúa más por una conciencia propia, en donde pues nadie me está diciendo de que lo haga, pero yo lo estoy haciendo porque pues yo me siento obligado a hacerlo o quiero hacerlo, ¿verdad? Entonces, la moral influye en la conducta de una persona, pero desde su misma conciencia y voluntad. Esto es ético, ¿verdad? La moral influye en la conducta de una persona desde su conciencia y voluntad, no, ¿verdad? Lo influye porque tiene una norma, mientras que la ética sí influye en la conducta de una persona por su conciencia y voluntad. Esa es ética. O sea que esa no era correcta, ¿verdad? La moral es el comportamiento ante incidentes sin la presencia de un código moral. Entonces, esta estaba como más fácil, ¿verdad? Porque si habla de código moral, pues está diciendo que es la moral sin moral, ¿verdad? No, como que no va. Pero de todos modos, ¿verdad? Les cuento, la moral es el comportamiento ante incidentes sin la presencia del código moral, no, ¿verdad? Es la ética, es el comportamiento ante incidentes sin la presencia de un código moral. Eh, o sea que, y ahí ven, no pueden ser correctas porque pues no es la misma, la conciencia y voluntad se habla de la ética. Entonces, estos dos conceptos que vimos aquí se hablan de ética, mientras que el primero habla de moral. Ahora la pregunta es, tres, la bioética es el estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud. Como vimos, hablamos de que es estudio de la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida y cuidado de la salud. O sea que estamos hablando de que pues hay una diferencia con ética en que hablamos de todo lo que tenga que ver con la vida, no solamente en las personas. Esa es la gran diferencia con ética. También pues es el estudio que aborda los conflictos éticos que surgen de las ciencias biológicas. Si hablamos también de ciencias biológicas, hablamos de bioética. Y estudio de la forma de las normas morales en ciencias biológicas.
Aquí otra vez se repite las ciencias biológicas. Aquí hablamos de todo lo que tenga que ver con la vida, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con la vida no solamente es lo que tiene vida, ¿verdad? Hablamos de la tierra, del aire, del sol, ¿verdad? De la atmósfera, de las plantas, del agua, etcétera, ¿verdad? Sí está clara el concepto de bioética. ¿Están de acuerdo? ¿Están bien claros con este concepto? Porque vi que varios tuvieron error en bioética, que es, pues, es el concepto básico, ¿verdad? ¿Están claros con esto? Sí, Sí, sí. yo había dejado la primera, pero porque, o sea, hice referencia a que ciencias biológicas era como que solo una ciencia y pensaba que por ciencias de la salud se hacía referencia a varias, pero ya vi mi error. Sí, sí, eso creo yo que tal vez es el error, ¿verdad? Que creemos de que hablamos de bioética y solo hablamos de salud, sino, y no es así, ¿verdad? También hablamos de salud, sí, pero también hablamos de toda la biología, lo que vimos en biología. Incluso vamos a tener el último módulo que vamos a tener en este curso, habla solamente del, de la, del ambiente, ¿verdad? Hablamos del monóxido de carbono, del aire, de la contaminación, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí vamos a tocar un tema que pues para nosotros creeríamos que pues no va dentro de mi carrera, pero al contrario, va muchísimo, ¿verdad? Y esa es parte de la bioética. Entonces, sí, aplica toda la parte de las ciencias biológicas, o sea, todo lo que tenga que ver con la vida. Bueno, ahora la 4, ¿verdad? ¿Qué preguntas nos debemos hacer para tomar una decisión éticamente asertiva? Pues todas lo pusieron bien, pero muy importante, cuando les tocó analizar, no me lo pusieron en el análisis, ¿verdad? Entonces, la idea era, incluso se los puse dentro de las instrucciones, ¿verdad? Que buscaran, que contestaran de acuerdo a las preguntas, que contestaran de acuerdo a qué era, eh, aquí se los voy a buscar de más. Eh, ay, este no es el de ustedes. Les voy a buscar el de ustedes, denme un segundito, porque es que este es el de ingeniería. Pero son las mismas preguntas. No, no me aparece. Los voy a poner con este, ¿verdad? Y que terminamos con este y lo veamos. Porque son las mismas preguntas, solo que tienen diferente posición. Pero bueno, entonces, cuando nosotros hacemos el análisis de ético, ¿verdad? La idea es de que respondamos de acuerdo a qué es dignidad, de acuerdo a qué es, a las preguntas asertivas, ¿verdad? Que pues nos permitan tomar una decisión asertiva, eh, que no, también a qué es autonomía, respeto, esa parte, ¿verdad? No, ahí pues está bien, las opiniones estaban bien y no se las puse mal, ¿verdad? Pero pues sí teníamos que aplicar los conceptos en el sentido de que cuando nosotros damos una opinión, tengamos una base, no solo demos la opinión. ¿Por qué? Porque cuando la gente escucha una opinión, realmente no tiende a ponerle mucha atención. Pero si damos una opinión con una base teórica, realmente la gente entonces dice, ah, bueno, entonces me está hablando de un concepto que existe, ¿verdad? No es algo que se inventó él, ¿verdad? Entonces, eso se los dejo para su vida, ¿verdad?
de que realmente cuando hagamos un análisis de cualquier cosa que hagamos en nuestra vida y en nuestro trabajo, en lo que hagamos, tratemos de buscar nuestra base teórica para poderla respaldar, no dar una opinión solo por darla, sino que pues realmente demostremos de que hay un profesional, ¿verdad? Dando esta opinión. Esa es como la idea cuando nosotros estamos hablando de un análisis, ¿verdad? Bueno, y la pregunta 5, desde el punto de vista ético, una persona es un ser humano con dignidad y valor intrínseco. Aquí, pues, esta era la parte de lo que también podíamos poner como parte del análisis. Un ser humano responsable con capacidad de empatizar con otros, claro. Es un ser humano con capacidad de tomar decisiones autónomas. Aquí, pues, esta parte sí es importante porque nosotros tenemos que, el concepto básico de una persona es que pueda tomar la decisión, pero también que tenga dignidad y valor, ¿verdad? Pero pues eh, es, es parte, ambas partes son parte del concepto y si no se cumplen una de las dos, no estamos valiendo a la persona como persona, ¿verdad? No estamos dándole su validez. Un montón me pusieron también ahí si son correctas, pero entonces pues la capacidad de empatizar con otros también es parte del ser humano, ¿verdad? Y justo por eso hablábamos en uno de los casos en donde el médico recibió a una paciente con diabetes y solo le habló feo y empezó a decirle, bueno, usted está gorda y tiene que hacer esto, y así todo feo, ¿verdad? Entonces, y ustedes mismos cuando hicieron el análisis hablábamos de que no había no estábamos empatizando, ¿verdad? El médico no tenía esa, esa relación con el paciente, ¿verdad? Y pues simplemente pues les daba la información y que se vaya, ¿verdad? No había no era empático, ¿verdad? No había una sintonía, ¿verdad? Y eso es parte del ser humano, ¿verdad? Un ser humano o de ser una persona. Y ese hecho pues nos hace diferentes a un animal o nos hace diferentes a una máquina que, por ejemplo, la inteligencia artificial me da la información, pero no me la dice eh, pues de forma tranquila o me la dice de forma bonita, ¿verdad? Sino que simplemente me da la información. Y eso es algo que cualquier máquina puede hacer, pero la empatizada, ¿verdad? La parte empática solamente la puede dar un humano y esa es lo que nos hace diferentes. Entonces también es importante la parte de empatizar. ¿Está claro este concepto también? ¿Está claro? Sí, ¿no? ¿Oyeron? Sí, licenciada, está claro. Ok, muchas gracias. Bueno, ahora para la segunda serie, colegio F o para falso y B para verdadero. Entonces, el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice, todos los seres humanos adultos son libres e iguales en dignidad y derechos. ¿Es falso o verdadero? Es de la uno, ¿verdad? Sí, ya está. Yo puse que era verdadero. Porque sí, Es falso. dices, Es falso porque eran todos los humanos, no todos los, o sea, en general todos, no solo los adultos. No solo los adultos, así es. Esta ay, era no vi que eso estaba ahí. y por eso se los pregunté ahorita, ¿verdad? Porque pues es importante que recordemos y que leamos bien cuando vemos un concepto. Tendemos a saltarnos, ¿verdad? Esto es completamente normal. Hay incluso estudios de la parte como el cerebro omite ciertas cosas, ¿verdad? Y da y supone o termina frases, ¿verdad? El mismo cerebro lo hace, ¿verdad? Sin que uno lo quiera. Entonces, en nosotros está el que pues nosotros pongamos atención al concepto completo, ¿verdad? Entonces, un montón me lo pusieron malo, ¿verdad? Me lo pusieron como verdadero. Todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos, no solo los adultos, ¿verdad? Aquí hablamos de todos, bebés, niños, etcétera, ¿verdad? La dignidad es un principio fundamental que guía decisiones éticas, ¿verdadero o falso?
Eso sí es verdadero. Es verdadero, sí. Está más fácil. La dignidad se encuentra únicamente en las personas que tienen la capacidad de pensar y razonar. Falso. ¿Por qué? Porque en uno de los videos que vimos decían que incluso las personas que pues ya habían perdido la razón, por ejemplo, las personas que tienen Alzheimer o demencia o este tipo de enfermedades, que incluso ellas tenían dignidad. Entonces que no se limitaba a la capacidad de razonar. Así es. No solamente las personas que razonan, sino que todos, ¿verdad? Todos los que estamos, que tenemos, que somos humanos, ¿verdad? Desde que nacemos. Una persona está en un bus y se sienta en el área de discapacitados. Cuando entra una persona invidente, inmediatamente le cede el lugar. ¿Esta acción es ética? Es moral, o sea, no es ética, es moral. ¿Por qué? Porque, digamos, eh, es como que una norma que pone la sociedad. Y yo lo miré de esa manera, que es como que algo que es como una norma en general de la sociedad y que no es parte de uno mismo, sino que es como que algo que la sociedad mira bien y que lo tenemos que hacer así porque la sociedad lo dice. Puede ser, ¿verdad? Puede ser. También aquí, pues, está claro de que hay un área de discapacitados, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que hay un área de discapacitados? Cuando llegamos a un bus, a una, no sé, a un laboratorio o a, no sé, ¿verdad? En cualquier lugar, ¿cómo sabemos que hay un área de discapacitados? Pues generalmente hay rótulos. Hay Entonces eso rótulos. podría considerarse una norma, como decía Fred. Así es, así es. Y es porque hay un rótulo de discapacitados, si no, no lo sabríamos, ¿verdad? Es imposible adivinar, ¿verdad? Que esa área donde yo estoy parada es de discapacitados, ¿verdad? Realmente no lo sabemos hasta que haya un rótulo en él. Em, y por eso es de que pues es como va amarrado a la obviedad, ¿verdad? De que si dice que hay un área de discapacitados, pues definitivamente hay un rótulo, ¿verdad? Entonces, pues ya aquí pues ya no es una acción ética porque pues no es un área cualquiera, ¿verdad? Y no dice que estaba sentado en una silla X y que pues se levantó cuando llegó una persona invidente, ¿verdad? Sino que estaba sentado en el área de discapacitados. Entonces, pues ahí pues definitivamente él se levantó y le dio el lugar, ¿verdad? Entonces, esto es una acción moral, ¿verdad? Definitivamente es moral porque hay una norma, un rótulo, una indicación, ¿verdad? De que existe esa área. Ahora, existen diferentes morales de acuerdo a culturas, religiones e ideologías. Eso es verdadero. Es verdadero, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque pues sí existen diferentes tipos de morales, porque recordemos que las morales son normas de la sociedad y hay diferentes normas, tanto en Guatemala, ¿verdad? Como en Estados Unidos son diferentes las normas, como por ejemplo en Afganistán, ¿verdad? Hay unas normas que son completamente diferentes a nuestra sociedad. En Japón, en China son también completamente diferentes porque pues tienen culturas y religiones diferentes, ¿verdad? Entonces desde ahí pues ya sabemos que existen normas, sí, morales, pero no son las mismas que las mías. Ahora la ética. La ética es igual en diferentes culturas, religiones e ideologías. ¿Qué piensa? Pues yo pienso que la ética puede llegar a ser un poquito más objetiva y por tanto más universal. Por lo mismo de que aquí se hace un razonamiento ya más filosófico, no está tan amarrada, por así decirlo, a las culturas, religiones y demás. Así es. Justamente pues la idea de la ética es hacerlo un poco más universal. No necesariamente se va a hacer igual, ¿verdad? Pero sí
si yo voy a estar, si yo estoy en Guatemala, estoy en China o estoy en Afganistán, definitivamente mi pensamiento propio va a ser el mismo, porque de eso se trata, ¿verdad? De una decisión propia. Y si yo veo que algo que está sucediendo que no está bien, me voy a sentir igual de mal en cualquier país del mundo. Entonces, aunque hayan morales diferentes, ¿verdad? Eh, Mi moral no me va a permitir ver, por ejemplo, ¿verdad? Que estén apedreando a una mujer, ¿verdad? Para mí, a ser personalmente, ¿verdad? Yo no lo permitiría, ¿verdad? Es algo que no me cabe, ¿verdad? Pero en Afganistán, por ejemplo, apedrean a las mujeres, ¿verdad? Es algo normal. Entonces, mi ética va a ser igual en cualquier país, eh, y la idea es de que pues todos tengamos una ética similar, ¿verdad? Ahora la moral no, ¿verdad? La moral pues definitivamente como hay una norma pues hay que seguirla, ¿verdad? Bueno, y la serie 3 pues es el caso, ¿verdad? Como les mencionaba, pues en el caso yo no califiqué la opinión como tal, o sea, obviamente todas las opiniones son correctas y es algo que pues tenemos que estar seguros, ¿verdad? Todas las opiniones son correctas, esto es importante. No existe una opinión incorrecta, lo único que yo estoy calificando aquí es de que se haya respondido de acuerdo a lo visto en clase, que hayamos tocado la autonomía, que hayamos tocado a la persona como concepto, que hayamos tocado las tres preguntas, que realmente se hable de eso, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que pasa? Que damos una opinión subjetiva, que nuestras opiniones sean objetivas de acuerdo a lo que vimos en clase. Y esa es la idea de opinar, ¿verdad? Opinar, solo por opinar no necesitaríamos la clase, ¿verdad? La idea de opinar es tener ya una base científica, una base sólida para poder dar mi opinión. No sé si me explico con esta parte, porque es que, ¿cómo califiqué esto? ¿Está claro? ¿Tienen alguna duda? Yo creo que todo viene. Bueno, entonces vamos a hacer entonces el caso para el día de hoy. Em, ya lo subí a la, Rick, solo una cosa, pues claro. no sé si solo fue en mi caso, pero yo busqué la nota y todavía no me aparece, no sé si a mis compañeros tampoco. A mí tampoco, licenciado. Uy, mira, pues, fíjate que no sé. Yo lo subo yo subo el acta y pensé que eran inmediatos. Puede ser que más tarde ya aparezca, pero le Y comentamos siempre. si me hicieran favor, ¿verdad? Vamos a esperar estos días, ¿verdad? Y voy a preguntar en la facultad porque no sé cómo funciona aquí. En la Facultad de Ingeniería si aparecían inmediatamente, va ustedes, no sé aquí. Entonces déjenme preguntar y les confirmo. Pueden confirmarme si ven el caso Todavía no, Liz. en el módulo. Ya, licenciada, creo que es el ¿Ya? caso 8. 8. Sí. Ok, bueno, Ah, sí, entonces el ahorita ya me caso 8. aparece. Ahorita sí, ok. Entonces el caso 8 es un poquito diferente a lo que normalmente hemos visto. Es para que pues también tomemos en cuenta otros tipos de casos, ¿verdad? Y no solamente enfocados en pacientes. Y que por favor les voy a pedir, como les estoy comentando, ¿verdad? Que nuestras respuestas sean basados en lo que hemos visto en clase, o sea, que usemos los 4 principios éticos básicos analizando uno por uno, ¿verdad? Vamos analizando el de autonomía, el de beneficencia, el no maleficencia, el de justicia, y luego al final tomemos una decisión, ¿verdad? Em, ¿Qué haríamos nosotros en esta ocasión, ¿verdad? ¿O qué haríamos si nos sucediera esta situación? Entonces, se los dejo, ¿verdad? Y pues vamos a dar este tiempecito para que lo iniciemos y pues lo vamos a entregar la próxima semana y lo discutimos la próxima semana. Les pido por favor que no nos desconectemos porque tenemos que